Compartimos destinos similares cuando pensamos en una escala global, una realidad obvia pero aterradora cuando miramos a nuestros contemporáneos y cuando ellos nos miran a nosotros. Desde siempre hemos afrontado peligros inmensurables. Algunas de esas amenazas evolucionan a nuestro lado y a veces son más rápidas que nosotros, o nuestros sueños, o incluso nuestras pesadillas. Hemos avanzado mucho en muchos campos, sin embargo, estos progresos no han sido unidimensionales. Hoy vivimos más, pero lo hacemos en soledad y además consumimos más. Hoy tenemos una estabilidad política más fortalecida, pero con riesgos más grandes. Producimos y consumimos tanto que nuestras economías son ciclópeas, pero en un planeta cuyos recursos son finitos. Creamos un sistema informático gigantesco cuyas oportunidades son esperanzadoras, como aterradoras. ¿En qué ha decaído el mundo? Han sido tantas las cosas que surgieron prometiendo tanto y que luego se disiparon sin pagar sus delitos, así como aquellos que en virtud de su aterradora fuerza eligieron no enjuiciarse a sí mismos. Una a una, las identidades, naciones e ideologías se vieron corrompidas, traicionadas o simplemente aplastadas. Leyendo un poco sobre el siglo pasado veremos las masacres de estudiantes, inocentes e intelectuales como una historia que se repitió una y otra y otra y otra vez, en casi todas las latitudes. También veremos un Oriente desesperado que se vio obligado a salir de su letargo a expensas de su gente, teniendo casos como el de China, donde las libertades individuales fueron severamente recortadas, de forma paradójica, bajo el discurso de la modernidad. Un mundo árabe que en voz del escritor libanés Amin Maalouf ha sido condenado al odio, la inestabilidad y al conflicto, donde han sido exterminados grupos culturales milenarios, mientras el mundo aduce que todo se trata de una cuestión religiosa, cuando la historia del mundo árabe del último siglo nos muestra su maleabilidad e inestabilidad ante sí misma con un exterior que le ningunea. Occidente, oh Occidente, el modelo más exitoso y a su vez el que duda cada vez más de sí mismo y su identidad. Occidente hizo de su medicina la medicina, de su ciencia la ciencia, y por un tiempo tuvo la fantasía de que su democracia fuese la democracia. Su influencia ha sido meteórica. La historia de Oriente, el mundo árabe, las Américas y el bloque soviético se podrían explicar en sus choques y derrotas ante Occidente. Hoy es claro que los votos de los estadounidenses valen más que los de todos los latinoamericanos. De forma siniestra, algo parecido ocurre en Europa, donde el voto alemán pesa más que el de varias naciones como España. La democracia empieza a volverse un chiste, y no por naciones perdidas en el Medio Oriente, no, por naciones occidentales, sus orgullosas portadoras. Occidente fue durante mucho tiempo y de muchas formas la guía o el tirano del mundo, pero lejos, muy lejos está ya eso. El poder de Estados Unidos y Europa es de temer, pero ahora China, India y Rusia ya están en el ruedo, como si el final de la Guerra Fría hubiera sido solo un muy leve cambio. Hasta hace poco la idea del fin del mundo era tan grande que el llamado reloj del fin del mundo se situó apenas a 3 minutos antes de la medianoche, así como si estuviéramos otra vez en los momentos más peligrosos que se vivieron durante la Guerra Fría. Estamos en una violenta y brutal turbulencia, y la pregunta es, ¿cómo podremos salvarnos? Ni siquiera es, ¿cómo lo haremos? Simplemente la pregunta es, ¿podríamos? A lo largo de nuestra corta existencia, los humanos enfrentamos situaciones oscuras y aterradoras, hambres tan terribles que las personas preferían suicidarse en masa que ser presas de la locura y el dolor, epidemias que llegaban cual relámpago y se iban llevándose a miles. El lento pero poderoso avance de la ciencia y la civilización conllevó que esos miedos amainaran hasta cierto punto. Pero los problemas cada vez se hicieron más grandes y algunos salieron de los propios avances que la humanidad logró. Pero ese es el asunto. Ya no somos solo naciones. Uno puede jugar a aislarse, pero el costo será elevado. Nosotros, los ciudadanos de a pie, no tenemos idea de quién nos gobierna. Ya no es solo desconfiar de nuestros presidentes,
es también pensar en quiénes están detrás de él y a qué poderes debe hincarse. El hecho de que la carrera presidencial de Estados Unidos sea la nueva telenovela favorita del mundo tiene que ver con esto, con el interés real de los ciudadanos de saber qué pasará con su futuro. Lo único que podemos hacer es quejarnos en Internet. La difícil lección de esta nueva era es que somos vulnerables a un punto que no tenemos ni idea. No solo tú y yo, también las naciones se tambalean. ¿Cómo hemos de salvarnos a nosotros mismos? Será difícil volver a apostar al socialismo, ya que cuando tuvo su oportunidad, en su nombre se cometieron baños de sangre. Su legitimidad está destrozada. ¿Será entonces apostar por ese occidente que golpeó estados, rompió gobiernos y financió terroristas? Es realmente muy difícil hablar de una unidad humana. Y es aún más difícil hablar de una unidad humana que se logra a través de arrollar a quien no se quita del camino. Todo nuestro optimismo en que la ciencia solucionará nuestros problemas no puede hacer mucho ante nuestras beligerancias y nuestras disputas, pues estamos ya en una lucha por el sentido y por nuestras identidades. La ciencia puede ayudar a entender y a controlar, pero no puede responder preguntas como ¿para qué vivir? ¿Por qué debería respetar la vida de otros seres humanos cuando no me son útiles? ¿Por qué necesito explorar el universo? ¿Por qué tengo que respetar a otros? ¿Por qué debería la humanidad de persistir? Esas preguntas cuyas respuestas nos dan un rumbo como individuos y como civilización. Como dicen Michio Kaku y Federico Pistono, la tecnología seguirá avanzando de manera provechosa, pero solo si tiene recursos suficientes. Y aún así, hay muchos avances milagrosos que tardarán siglos en llegar. También, como expresa Felicity Lawrence, el pico de producción del petróleo es un peligro latente que detendría bruscamente las industrias del mundo, no solo trayendo caos social, sino además un posible final de nuestra civilización, uno muy lento, donde al ya no poseer una cantidad de recursos gigantesca y al tener una industria paralizada, la ciencia se vería mermada prácticamente en su totalidad. Para darte un ejemplo de esto, un humilde teléfono celular requiere de más de 200 tecnologías diferentes. Tecnologías que se hacen presentes en su extracción, en su procesamiento y en la manufactura de sus componentes. Hasta construir una tostadora es casi imposible sin una intrincada red tecnológica industrial, tal como lo expone Lewis Dartnell. ¿Cómo hemos de salvarnos cuando apenas si somos conscientes de los peligros que nos acechan? ¿Cómo, si son tan pocos quienes ven las gigantescas debilidades de un mundo donde las fronteras son risorias, son tan risorias que Estados Unidos se ve forzado a construir un muro? ¿Cómo hablamos de igualdad cuando la mayoría es pobre? ¿Cómo hablamos de ciencia cuando muchos confunden tecnología con ciencia? ¿O de libertad de expresión cuando tuitear es motivo de cárcel en países que se dicen del primer mundo? Todos esos valores hermosos en los que se dignifican las naciones suelen ser aplastados por sus gobernantes y muchos de sus pobladores. Es una contradicción en extremo profunda de la humanidad. Esta contradicción crece y crece como un cáncer. Todo sistema se desgasta. Los sistemas humanos no son excepción. Ya en el pasado, numerosas civilizaciones han muerto dejando simples huellas de su grandeza perdida. Hay quien nos excusa diciendo que la humanidad se ha levantado de edades oscuras. Sin embargo, las civilizaciones sí han caído. Etnias enteras han desaparecido, de forma que hay un pasado inmemorial de la humanidad que quizá jamás conoceremos. Así que este exacto momento, esta exacta humanidad, puede caer. Claro, puede levantarse algo después de nosotros. Sin embargo, no será lo mismo. Su ciencia, sus lenguajes, sus costumbres, incluso sus ideales, podrían llegar a ser bastante diferentes de los nuestros. Por lo que es realmente ingenuo creer que no podemos caer y que esa caída no generaría graves problemas. Sobre todo porque si hago la pregunta ¿quiénes somos?, la respuesta es poco clara. ¿Somos el pueblo católico? ¿El pueblo de Dios? ¿Los hijos de la libertad? ¿Hijos de la democracia? ¿Los hijos de la modernidad? ¿La humanidad? Ninguna de estas nociones tiene un peso en todo Homo sapiens, ni mucho menos en su mayoría. No tenemos líderes morales y éticos con los que concuerde la mayoría, pues la incesante lucha por el poder hegemónico ha recrudecido los actos de los poderosos y los débiles por mantenerse en pie, ellos y sus ideas. ¿Qué legitimidad le queda al Oriente, al Occidente y al árabe?
¿Cómo podríamos hacer un frente colaborativo mayoritario? Teniendo de ejemplo a la ONU, vemos que esta mostró más su poder de imposición social que la de la guardiana de la paz. Es como si cada nación hubiera dicho y jurado que se comprometía a caminar hacia la modernidad, pero una modernidad que prefiere aplastar, romper y desequilibrar incluso sus propios principios. El siglo pasado, Occidente se dedicó a imponer dictadores como aquellos que dijo que iba a combatir en Europa y el mundo, quizá con un ejército, policías secretas y espías. Pueden contradecirse poniendo el fusil a todo aquel que se ponga en su camino, pero su legitimidad como gobiernos, como sistema y al final como civilización se va degradando. Puedes generar toda la desinformación y el espectáculo que quieras, y servirá para que las masas sean ciegas a la política, la economía, la filosofía y toda disciplina que pueda generar inestabilidades. Pero esa estabilidad ganada a través de la propaganda e ignorancia crea poblaciones volubles que pueden estallarnos en la cara cual nitroglicerina, en nombre de cualquier causa. Tenemos tantos problemas ahora mismo que no necesitamos decaer completamente como humanidad para que seamos incapaces de evitar un resultado funesto. Creo que las mayores muestras de nuestra decadencia se hallan en la incapacidad para ver cosas en extremo obvias y actuar en consecuencia de ellas. Ante la crisis de los migrantes estamos creyendo que el problema está en sus fricciones con Europa, sin ver que la causa es una catástrofe persistente multicontinental, que se vio catalizada por nuevos estallidos de violencia, estallidos que fueron patrocinados por Occidente. Pues la migración es de lejos un fenómeno tan antiguo como las naciones. Aún ante la amenaza del cambio climático, el crecimiento económico y negacionismo científico imperan, siendo que aunque el cambio climático fuese una farsa, hay aterradores e inesperados efectos en la salud de tantos y a veces desconocidos tipos de contaminación. Y no olvidemos la escalada de la carrera armamentística, como si nadie se creyera eso que los ciudadanos sí parecen creerse: la paz. Fundamentalismos aquí, relativismos allá. Las identidades tienen más poder que nunca en un mundo donde cada vez más individuos ya no se preocupan por sobrevivir, sino por disfrutar de vidas muy largas. Si Occidente o cualquier otra entidad aspira a cambiarlo todo sin recurrir a ejércitos o a un abrumador éxito en su desarrollo económico, tendrá que hacerlo por la vía de una identidad que ellos, antes que nadie, tendrán que respetar. En el pasado, las potencias occidentales tuvieron oportunidad de guiar o influenciar a naciones que dominaron, pero en vez de aplicar aquellos valores que tanto pregonaban en sus revoluciones, solo provocaron baños de sangre y miseria. Si queremos tener una oportunidad, tenemos que trabajar desde las culturas de otros y de ahí construir una identidad legítima, que no se subordine como lo hace el multiculturalismo y no extermine como lo hace el imperialismo, siempre usando los hechos para avanzar. Eso, o podemos repetir la historia, creando más y más enemigos que se perderán en una lucha que consumirá el tiempo y los recursos que nos quedan antes de que sea demasiado tarde. Nos hemos hecho de lo peor, y sé que con tiempo y condiciones apropiadas podemos hacernos cosas aún más nefastas. No es que nos estemos desensibilizando, es que no tenemos la sensibilidad de nacimiento. Al desconocer la historia y al desconocer las amenazas que nos esperan, vagamos por el vacío en una roca como insignificantes bacterias que son incapaces de trascender a su destino debido a que representan una constante amenaza para sí mismos. No podemos darnos el lujo de creer que el camino a la paz es abrazarnos todos. No. La realidad es más cruel que eso. La realidad es indiferente de nosotros, pero nosotros podemos ser empáticos. El mundo es cruel, pero nosotros podemos ser bondadosos. Con eso me despido. La realidad es frágil.